Muy buenos días, queridos hermanitos de esta comunidad Fuentes de Misericordia y de todos aquellos que nos escucharán más adelante a través de las redes sociales. Para quienes no nos conocen, como ya les dije, somos esta comunidad misionera Fuentes de Misericordia que nos reunimos para compartir el pan de la palabra de lunes a sábado y que como comunidad tratamos con la ayuda del Espíritu Santo de discernir y de compartir lo que el Señor nos regala a diario. Damos la bienvenida para esta semana, tercera semana de Pascua, que iniciamos en el nombre de Dios, dándole gracias a Él por todo lo que Él nos bendice, por todo lo que Él nos regala, por todo lo que Él nos da a diario y colocando en sus manos todos los proyectos, todas las metas de cada uno de los que conforman esta comunidad, de cada uno de los que pertenecemos a esta Iglesia Católica Universal, de cada uno de los hijitos de Dios que somos todos, porque Él es el Padre creador y a Él nos encomendamos. Entonces les damos la bienvenida y hoy desde el grupo de Fuentes de Misericordia Norte de Mirandela compartimos hoy la liturgia. Mi nombre, Olga Martínez, una servidora más, quien en compañía de todos y de nuestro coordinador Norman Moneda, que es nuestro padre en la fe y nuestro director de comunidad, conformamos esta comunidad para el servicio en la formación y el servicio en la misión. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que dirija este encuentro de comunidad diaria que hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy queremos darte gracias, Señor, bendecirte, alabarte, Señor, por todo lo que tú, Padre amado, provees en nuestras vidas, Señor, por nuestras familias, amado Señor, por nuestros trabajos, por la salud, Señor, por estos lugares donde cada uno, Señor, vivimos, Señor, por nuestro país, Colombia, y por este mundo que es nuestra casa universal, nuestra casa común, nuestra casa fraterna, mi amado Rey. Pues yo coloco en tus manos preciosas, Señor, a cada uno de mis hermanitos de comunidad, a cada uno de los que nos van a escuchar, Señor amado, para que seas tú, Señor, tocando corazones, mi amado Rey, para que seas tú, Señor, lanzando esos lazos de amor, Señor, para aparejar tiempos, para aparejar momentos, pero sobre todo, Señor, para despertar conciencia, Señor, para que abramos los ojitos, Señor, para que nos quitemos esas sorteras espirituales, Señor, y podamos, mi amado Rey, de tu mano, Señor, con la intercesión del Espíritu Santo, poder comprender a nosotros entonces para escuchar las lecturas de este día. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirené, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y, viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, prestando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en Él, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos regalamos entonces este espacio pequeño de tiempo para permitir que esta palabra se penetre en cada uno de nuestros corazones, en nuestras metas, nos permee y podamos compartir a la luz del Espíritu Santo lo que Él quiere que hoy comprendamos para nuestras vidas y las de los demás con quienes compartimos. Bueno, mis hermanitos, entonces los que quieran compartir lo que el Señor va tocando, inquietando sus corazones, lo pueden hacer.
Veo yo acá, no estoy viendo manitos. Listo, abrir. Muy buenos días. Nancy. Sí, Nancy, muy buenos días. Qué pena, no alcanzaba a ver. Discúlpame. tranquila. Muy buenos días, Nancita. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Un fuerte abrazo para todos desde la distancia. Bueno, solo Gracias. quiero resaltar un par de frases. La primera, resaltar esta frase donde el Señor nos recuerda que muchas veces vivimos trabajando es más por el pan material, por aquello que sacia, lo efímero, lo que se acaba, ¿sí? Dedicamos, si nosotros contáramos las horas, no más las horas del día, son 24 horas del día. A veces ni siquiera nos dedicamos tiempo a nosotros mismos para descansar, para recrearnos, sino solo trabaja y trabaja y trabaja y trabaja por ese pan material, que finalmente sí es necesario, es importante. Aquí recuerdo la palabra urgente e importante. Es como, y es como ese esposo que vive diciendo, tiene esposa, tiene hijos, pero nunca les dedica tiempo. Todo el tiempo está trabajando para darles el pan de cada día, pero no les dedica tiempo y ese hogar se va quebrantando, se va quebrantando. Así nosotros podemos tener al Señor en nuestra boca, Señor, Señor, Papito Dios, Señor, Señor, pero el tiempo que dedicamos a Él en el servicio, recorde que dedicarle tiempo a los demás y a nosotros mismos es dedicarle, pero un tiempo de calidad es dedicarle tiempo a Dios. En ese sentido, entonces yo me voy al evangelio, al Salmo, esta mañana estaba escuchando esta respuesta, pero igual es la misma. Dichoso el que camina en la ley del Señor. O sea, decían esta mañana, dichoso el que hace lo que a Dios le agrada, el que cumple los mandatos, algo así. Entonces yo digo, finalmente caminar en la ley y cumplir los mandatos es hacer lo que le agrada, pero realmente lo que le agrada, no lo que la religiosidad me diga, sino lo que la legalidad me diga, lo que le agrada. Ya recordemos que saber hacer lo que a él le agrada es sabiduría, es buscar el equilibrio entre hacer todo en relación a lo demás, mi cotidianidad, sí, porque no busco mi trabajo para buscar el pan de cada día a través de la herramienta que el Señor me da, sí, porque el Señor es el que nos da el trabajo, pero todo en el justo equilibrio, pero primando hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le agrada. E indudablemente eso era lo que hacía Esteban, hacía lo que a Dios le agradaba. Y por eso, pues, mira lo que sufrió, pero él, él no le importaba el día a día, no le importaba los demás, le importaba hacer lo que a Dios le agrada. Entonces me invita a reflexionar a mí personalmente en esto y a buscar el equilibrio y a recordar otra vez esas palabras, importante, urgente. ¿Qué es lo importante realmente? ¿Qué es lo urgente? Porque a veces nos ocupamos de estar sacando lo urgente y vamos dejando lo importante a un lado. Y aquí lo importante realmente es llevar el mensaje, ser testimonio en mi cotidianidad de ese amor de Dios, de esa resurrección. Y llevar muchas almas también a que se encuentren y sean testimonio de este amor del Señor, de su resurrección. Gracias, Olguita. Amén, Nancita. Gracias por esa invitación a revisar y a mirar de verdad que a veces todas las urgencias nos quitan del camino de lo que realmente es importante para nuestras vidas. Celi, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanos. Qué felicidad, digo yo, cuando nos encontramos cada mañana. Y ese saludo es fraterno, no solamente para nuestros hermanos en el país, fuera del país, porque sabemos que ellos también necesitan y tienen sed de la palabra del Señor.
Y hoy nos invita a la reflexión como Esteban. Voy a tomar la primera lectura. Como Esteban, en medio de su, digo yo, de la manera como él intuía la presencia del Señor, que se reflejaba en su rostro, se reflejaba en su actitud, y todo lo maravilloso porque daba un resplandor como lo hizo Moisés en su momento. Y las palabras de Esteban estaban tan fortalecidas en su convencimiento que siempre el mal acompaña al bien. Y aquí nos lo está mostrando, cómo los del Sanedrín buscaban la manera de torpedear, como se dice, esa iluminación que tenía Esteban. Generalmente, cuando hay una persona que hace un bien que conlleva, eso pica también a muchos porque están hablándole en su interior cuando están fallando, por qué están fallando. Y cuando se habla la verdad, entonces no los gusta, no nos llama la atención. Estas palabras si las podemos aplicar hoy en la actualidad, que estamos buscando una iglesia donde sea más misericordiosa, donde sea más comprensiva, donde una a todos los credos, pero en el sentido de amar y adorar a un solo Dios. Diferente o la manera de cómo creemos, eso es independiente a todo. Pero aquí lo que nos invita Esteban es que esa palabra del Señor es viva y perdura en cualquiera de nosotros que creemos verdaderamente en ese Dios resucitado. Y esto también nos lo demuestra hoy el salmista. Maravilloso porque nos invita además de caminar, como se dice, en esos pasos que el Señor nos ha dejado. Hoy también nos invita a que sepamos escuchar, aprendamos a encontrar ese camino, busquemos en el Espíritu Santo esa manera de instruirnos, esa manera de nosotros perseverar para poder llevar en nuestra mente y en nuestro discernimiento ese testimonio de Jesús resucitado. Esta maravilla también nos la enseña a través del Santo Evangelio. Hoy la reflexión que nos invita el Señor es: ¿cuál es nuestra necesidad o cuál es el deseo que nosotros tenemos para buscar al Señor? Verdaderamente en nuestro corazón se anida una razón humana donde nos fortalece para buscar al Señor. Por como lo dice aquí el Señor, muchos van por un interés quizás de prodigios, de milagros, cosas que son como momentáneas, pero aquí el Señor lo que nos está invitando es: busquémoslo para perseverar en él, para tener una fe firme, para tener una fe en la cual nos basta a nosotros para creer que Él es la luz del mundo, que es la vida, que es el camino, como lo hemos venido hablando en liturgias anteriores. Entonces, esta invitación es para todos hoy. Analicemos en nuestro interior. ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Cómo lo buscamos y de qué manera confiamos en su gracia y en su bondad? Amén. Gracias, Olguita. Amén, Celi, así es. Es tener como claro cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas y que sea, como tú lo dices, de la manito de Él y a través del Espíritu Santo, poder buscar lo que realmente necesitamos, lo que el Señor tiene para con nosotros y que no nos dejemos desviar por los caminos que no nos convienen. Amparito, muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, hermanitos. Dios me los bendiga. Sí, Hechos de los Apóstoles. Hoy nos... La vida de Esteban es un relato para cada uno de nosotros. Es un testimonio vivo y patente. Como haber muerto a nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Porque este hombre
el Señor lo llena de su gracia y su poder y le permite realizar grandes milagros, le permite ver cosas extraordinarias. Y a eso nos invita el Señor hoy, a que nosotros vivamos esa vida de Esteban. No necesariamente nos van a hacer lo mismo que a Esteban, va a ser diferentes formas, pero nos invita a llenarnos de esa gracia, nos invita a llenarnos de ese poder que Él nos lo está dando, Él nos lo está brindando, Él está derramando sobre nosotros todos esos dones, carismas, y nos lo ha sido en días anteriores. No tengas miedo, porque a causa de eso nos van a blasfemar como hicieron con Esteban. El concilio, cosas falsas de él, y así lo mataron. Entonces nos llena como de esa esperanza de que el Señor nos va a respaldar, y no importa cuánto digan, cuánto hagan, no importa. La honra y la gloria es para el Señor, es Él el que nos está respaldando. Y lo dice en su salmo, Dios es muy bueno. Y de verdad que su amor y su misericordia dura por siempre. En Él no tenemos peligro de que Él nos va a traicionar, que nos va a fallar, que no. Su amor es eterno. Si nosotros colocamos nuestra confianza en Él siempre va a respaldarnos. Si nos respalda aún cuando nosotros le damos la espalda, ¿se imagina? Si tú y yo estamos metiéndonos en esas entrañas y dejamos que Él sea el que nos moldee, que sea Él el que nos toque, que sea Él el que nos transforme, seguro que las cosas van a ser súper extraordinarias. Y en el Evangelio, pues también nos invita a trabajar por el alimento que perece, ese que no se acaba, que es Él, que es salvar almas, que es traer muchos a sus pies, el traer la felicidad a unos, a otros, aquí en la casa, en el grupo, en la calle, en la misión. Hay que trabajar por ese alimento, que ese alimento no perece, por Jesucristo, que Él es el que no se acaba, Él es la fuerza, Él es el que nos da el poder, es el que nos empodera, Él es el que nos llena de su amor y su misericordia. Y dejemos pues ya el que no perece, el que perece, que es el que se va, se acaba. Por ese no, pero trabajemos dando a ese Jesús resucitado, a ese Jesús vivo, a ese Jesús que vino a salvarnos, que nos está ofreciendo esa vida eterna. Y como ayer o antes decía, solo por Él podemos llegar al Padre, y por Él podremos tener esa vida eterna. Entonces, la invitación es a trabajar por ese alimento que no perece. Amén. Gracias, Olguita. Dios me los bendiga. Amén. Gracias, Amparito. Así es esa invitación que se nos hace en el trabajo, en la misión, y en ver no lo que está en este mundo y esto material, sino lo material, sino lo que realmente nos va a llenar en la eternidad, que es ese alimento que está en Cristo Jesús. ¿Qué otro hermanito quiere Graciela. compartir? Gracielita, adelante, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, acá me deja ver cómo el ejemplo que nos da Esteban, ¿cierto? Es Esteban de tanto sufrimiento que él tuvo y todo, pero a él no le importaba. Él lo que le importaba era estar lleno de la gracia, el poder, cómo estamos y de cómo estamos prestando el servicio, lo que a Dios le agrada, que hagamos lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Él era como ese ministro de trabajar con ese amor al servicio, ¿cierto? Ser el mensajero de ese testimonio, de ese amor grande hacia Dios. Tanto dolor tuvo él, pero a él no le importaba, lo que le importaba era llevar esa palabra del Señor. Es lo que quiere que nosotros hagamos viva esa palabra siempre, siempre,
que estemos siempre, que siempre estemos ahí en esa presencia del Señor, que se haga viva, que la llevemos, que la hagamos actuar, que no la dejemos que se desvanezca, ¿cierto? Porque es lo que el mensaje de Él, donde también nos dice que busquemos siempre a Jesús. Él siempre está ahí, nuestro Señor siempre está ahí al lado de nosotros. A veces no lo vemos, es cuando decimos que nos volvemos ciegos, ¿cierto? Y a veces como si no supiéramos nosotros que Él es ese eje, esa fuerza que nos da a cada momento. Hemos visto también en la multiplicación de los panes tanta gente que lo seguía y ahí nos preguntamos, ¿lo seguían por la fe o por saciarse de comer, cierto? Porque muchas veces eso nos damos cuenta que es como que les importaba a algunos llenarse, ¿cierto? Pero llenarse del alimento, mas no de la palabra del Señor. Entonces, nosotros es como un ejemplo que nos da que no miremos la parte material, no, miremos la parte espiritual que es llenarnos del amor de Dios. Y nosotros estamos en un tiempo como de Pascua, que es la oportunidad de buscar más a nuestro Señor, ya que hemos pasado por todos estos pasos y encontremos el significado, que es el creer en nuestra fe, el creer en Él, que es la oportunidad para estar más cerca del Señor. Entonces recordemos el significado de esta palabra, de este ejemplo que nos están dando acá en las lecturas. Llevemos siempre en nuestro corazón esa palabra viva en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras personas con quien nos relacionamos, en nuestra comunidad. Siempre tengamos la fe, nunca la dejemos. Siempre estemos de la mano del Señor, porque Él está ahí con nosotros siempre. Amén. Amén. Ahí recordamos lo que siempre quien a Dios tiene, nada le falta. Gracias, Gracielita. ¿Algún hermanito más quiere compartir? Bueno, hoy en nuestras lecturas, en primera lectura, Sara, el personaje central es Esteban. Este Esteban, yo pues miraba, casi se habla de él, pero no se sabe mucho de quién fue Esteban. Fue uno, dice aquí, que fue uno de los 7 santos varones que en nuestra iglesia cristiana, en esta iglesia naciente, en esta comunidad primitiva de discípulos, ellos al ver que no daban abasto estos discípulos del Señor para atender todas las necesidades de la comunidad, deciden entonces elegir a 7 santos varones, a 7 personas que les colaboren, sobre todo en el repartir el alimento a las viudas, a las personas más necesitadas y en todos los menesteres, pues que los apóstoles al dedicarse a la oración y al predicar el evangelio, llevar la buena noticia a donde se necesitaba, pues no alcanzaba su tiempo. Y es así como eligen a 7 personajes, a 7 hombres que son Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenio y Nicolás de Antioquía. Entre estos 7, el que más sobresale es este Esteban. De él no se sabe mucho si tenía familia, si tenía hermanos, de dónde venía, pero lo que sí se sabe y las características que nos presenta aquí la palabra es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que se había dejado permear por la presencia del Espíritu Santo en su vida y que era sabio y que se notaba el poder en lo que él hacía y por eso hacía prodigios, por eso hacía signos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que sin temor alguno se dedicó a predicar la presencia del Mesías en la vida de todos. Y claro, hizo mella, comenzó a molestar a todos aquellos hermanos dentro de esa misma comunidad, porque aquí se nos habla de los libertos. Los libertos eran
Personas que habían vivido en la esclavitud, que siendo esclavos por algunas leyes consiguieron el permiso de sus amos y consiguieron su libertad, pero igual en algunas condiciones inferiores, digamos así, a los que habían nacido en libertad de la ciudadanía romana. Sin embargo, ya eran libres y se habían convertido también al cristianismo. Estos personajes, de todas formas, siempre intentaron atacar, como siempre. No falta, dicen que no hay cuña que peor, no hay peor cuña que apriete más que la del mismo palo. Y es así que estos hermanos de comunidad, estos libertos que formaban parte también de esta comunidad cristiana, comienzan a debatir contra Esteban, tal vez por envidia, tal vez, bueno, no sé qué había en sus corazones, pero sí a debatir lo que él hacía. Y al ver que no lo lograban, que no lograban acallarlo, porque toda palabra que salía de su boca salía de sabiduría y que él se sabía defender, es como siempre surge ese deseo de venganza y ese deseo de testiguar falsedades para hacerlo llevar y hacerlo pues conducir a la muerte, como sabremos más adelante que este Esteban es quien se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana. Y vemos entonces acá este Esteban que a pesar de todo lo que está viviendo, él tiene un compromiso férreo con el Señor, con esa comunidad cristiana, con ese querer llevar la palabra y con ese querer hacer la voluntad del Señor. Él no estaba apegado a esa vida terrenal. Él ofrendó su vida, él sabía a qué se estaba enfrentando y sin embargo, él no dio un paso atrás, sino que siempre continuó pues predicando y haciendo lo que tenía que hacer. A él se le llama el protomártir, porque como ya les decía, fue el primer cristiano, el primer discípulo que ofrendó su vida por la causa del evangelio en el nombre de Jesús. Ejemplo del maestro, no podemos ser menos que el maestro. Él nos deja muchas enseñanzas en esta vida y nos exhorta con su ejemplo a ser esos como creyentes, a ser esos creyentes comprometidos con sentido de pertenencia, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, por difíciles que sean, incluida la muerte, a pesar de la enfermedad que nos está agobiando, a pesar de la situación económica que a veces sentimos que ya no podemos más, a pesar de las situaciones de problema que estamos viviendo, a pesar de todo lo que hay a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social. ¿A quién nos invita? Que no importa todo lo que se está viviendo, cuando se tiene de presente al Señor en su vida, cuando realmente es el que es el soberano de nuestra vida, todo es posible y que se está trabajando no por lo que hay y por lo que vamos a obtener en este mundo, sino por esa corona de la que nos habla San Pablo más adelante, es esa corona de la vida eterna. Y que también nos invita nuestro Señor Jesucristo en el Santo Evangelio de hoy, en el que nos dice que el secreto habla aquí más adelantico, cuando ellos le preguntan cuándo has venido. ¿Me lo puedes bajar un poquito más, Celi, por favor? Nos habla, no se alcanza a ver, cuando ellos preguntan todos qué tenemos que realizar para hacer la obra de Dios. Y el secreto es muy sencillo. Él les dice, la obra de Dios está en que creamos, en que crean en el que Él ha enviado, en creer en Jesús, en tener esa fe permanente, que no sea, como han dicho mis hermanitas, esa fe de palabras, sino esa fe comprometida, que permitamos que el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros y que dispongamos nuestra vida a ese servicio comprometido, no por momenticos, no por raticos, sino que en todo tiempo y en todo lugar, a tiempo y a destiempo, como nos dicen, podamos nosotros a través de nuestra palabra, de nuestra vida, ser esos testigos vivos de nuestro Señor Jesucristo y ser esos servidores que permiten o que permitamos que la voluntad del Señor se haga, que los propósitos del Señor se cumplan, así como Esteban lo hizo, aún dando su vida por la causa. Entonces, Él nos enseña hoy esas 4 cositas: el compromiso, el servicio, la fidelidad, la perseverancia y también a luchar, a defender la verdad,
A él no le importó todo lo que dijeran los demás, los judíos, los mismos hermanos de comunidad. Él siempre se mantuvo ya conocedor de esa verdad, de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el Hijo de Dios. Él no se cayó de esa verdad, a él no le dio miedo, a él no le dio pena, y él se mantuvo en su palabra defendiendo esa verdad. Y lo más importante, él reconoció la presencia del Espíritu Santo en su vida y dejó que el Espíritu Santo actuara para que le respaldara en todo este ministerio que el Señor le había regalado. De hecho, este Esteban con estos otros santos varones, ellos fueron eh, eh, a través de los discípulos, les fueron impuestas sus manos y se dice que acá inician estos primeros ungidos para el servicio, estos primeros diáconos al servicio de llevar el evangelio, de llevar esa buena noticia como es la voluntad del Señor. Y pues complementamos en este santo evangelio con lo que Jesús les dice. El secreto está ahí, es que trabajemos no por este diario vivir con ese afán que nosotros vivimos por el alimento, por el vestido, por las cosas materiales que necesitan en nuestro hogar, que si bien es cierto son necesarias, tampoco son tan indispensables, porque cuando nos morimos, cuando cambiamos nuestro estado de esta vida terrenal a la vida eterna, todo eso es pasajero, todo eso se queda aquí, todo eso es efímero. Entonces la invitación del Señor es a que trabajemos. ¿Y cómo trabajamos? En fe, creyéndole a Él y permitiendo que Él haga la obra en cada uno de nosotros y podamos ser sus servidores, a ejemplo de este Esteban. Podamos ir tocando más corazones, podamos ir llevando la noticia alegre a tantos que lo necesitan, a tantos que lo han olvidado, a tantos que lo desconocen, a tantos que de pronto están siendo indiferentes, pero que si ven en nosotros realmente ese testimonio de vida, quizás podamos cambiar y transformar esas vidas como es la voluntad del Señor. Y pues en este salmo, como siempre el Señor es maravilloso y nos va regalando ese secreto, porque el salmista aquí nos habla de ese agradecer, de ese proclamar la fe y la confianza en el Señor. Destaca siempre esa bondad que el Señor tiene para cada uno de nosotros y nos invita a siempre ser agradecidos, a siempre ser gratos, en vez de estar pidiendo y pidiendo, que es nuestra costumbre, que no nos acerquemos al Señor solo para pedir, como hicieron este grupo de creyentes ante el Señor, de pedir ese pan, de buscarlo por las necesidades materiales del momento, sino que nos acerquemos siempre para dar gracias, para aceptar que es Él el que reina en nuestras vidas y que Él nos dé lo que Él sabe que cada uno necesitamos, que nos acerquemos para alabarle, para reconocerle. Acá nos invita a que Él nos guía en ese caminar y nos presenta pues todos sus decretos, sus enseñanzas que deben ser nuestros mejores consejeros ante cualquier situación que tengamos, porque desafortunadamente, aunque somos creyentes y nos decimos cristianos y que tenemos al Señor en nuestras vidas, ante una dificultad, ante lo que se nos presenta en la vida, en vez de buscarle a Él, en vez de buscarle en su palabra, lo que buscamos es consejo en otros lugares, en otros caminos que nos desvían la mirada de Él, y por eso perdemos pues todas esas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces la invitación hoy que Él nos hace a través de este mártir, de este Esteban, es que siempre le tengamos, como lo han dicho las hermanitas, de presente a Él, de corazón, de palabra y a través de nuestros hechos que se traducen en el servicio. Y que le pidamos a Él, que sea Él el que nos grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, toda su palabra, para que no dudemos y que siempre sintamos que Él está en nuestras vidas a pesar de todo lo que estamos viviendo. Amén. Norma, muy buenos días, te damos la bienvenida. Adelante. Gracias, Olguita. Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. El Evangelio hoy es clarísimo y es muy sencillito.
y la palabra clave creo yo que nos la está dando al final del Evangelio. La obra de Dios es esta, que creéis en el que Él ha enviado. Durante toda esta semana, porque lo rico que tenemos nosotros en Fuente de Misericordia y de la liturgia que nosotros realizamos, es que vamos uniendo lo que se nos va dando a través de la semana. Y durante toda la semana, la liturgia nos hizo énfasis en creer en la persona de Jesús, en que nuestra fe es cristocéntrica. Nosotros creemos en aquel que resucitó, nosotros creemos en aquel que se levantó de la tumba, nosotros creemos en aquel que es el camino, verdad y vida, nosotros creemos en aquel, bueno, todo lo que esta semana se nos ha dicho. Alguien podría decir que no. Santiago capítulo 2, verso 14 dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, allí la pregunta sería, ¿cuáles son las obras entonces? Y alguien hablaría entonces de las 14 obras de misericordia, por decir algo. Y también tendría la razón. Pero la fe, así como la fe sin obras está muerta, las obras sin fe también están muertas. Y el énfasis no está en las obras, el énfasis está en la fe. Y está en la fe en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ahí hay que tener cuidado, no podemos colocar las dos cosas al mismo nivel, no podemos pretender que igualemos las obras y la fe. Primero está la fe, total y definitivamente, y esa fe debe ser corroborada, debe ser comprobada con obras, que es como lo hemos venido aprendiendo con signos. En el Evangelio de hoy, pues se nos recuerda que Jesús le había hecho la multiplicación de los panes y los peces y le había dado de comer a más de 5,000 hombres. Sus discípulos lo vieron y luego vieron a Jesús caminar sobre el agua. Eso es. Entonces recordemos qué fue lo que sucedió. Jesús le da de comer a toda esta multitud. Esta multitud lo quiere coronar rey. Jesús no lo acepta, se va solo. Todos los demás se van en las barcas, como buscando a Jesús, unos por un lado, otros por otro. Jesús espera que pase la noche y a la madrugada llega hasta la barca caminando. Aquí no se narra ese momento, se narra en otra parte del Evangelio. Es donde Jesús le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Jesús le dice, ven, y Pedro camina sobre las aguas. Viene la tormenta, se asusta, todo lo demás que sucede. Entonces aquí lo resume solamente en que hizo el milagro, sus discípulos y sus discípulos lo vieron caminar sobre el agua. O sea, recoge todo eso y resume todo eso. Al día siguiente la gente se había quedado al otro lado del mar. Notó que allí no había más que una barca. Notó que no había más que una barca. Lo que Celi decía es muy interesante. Una sola iglesia. Y es muy delicado. En realidad Dios sí quiere que haya una sola iglesia y una sola fe. Pero esto es tan peligroso, se llama el unitarismo. Va a llegar el momento, y tengo que advertirlo, va a llegar el momento en que los grandes líderes del mundo van a decir, vengan, no peleemos más por temas de religiones, no peleemos más por temas de creencias, no nos dividamos, reconciliémonos, católicos, judíos, musulmanes, hindúes, todos los que quieran meter ahí, y hagamos una sola iglesia, hagamos un solo pueblo y no peleemos más. Entonces se le va a dar más importancia a la paz y se le va a dar más importancia a la reconciliación mundial y se le va a dar más importancia al bienestar social y al no peleemos y hagamos la paz.
Y ese va a ser el engaño, ¿no? Ese va a ser el engaño. Esa va a ser la gran mentira. A través de esa narrativa y de esa retórica de hagamos la paz y estemos en paz todos, se va a buscar, se va a negar a Jesucristo. Entonces se va a decir, mira, aquí lo que importa es Dios. Y todos creemos en Dios, y todos los caminos conducen a Dios, y todas las religiones conducen a Dios, al mismo Dios. Entonces hagamos una sola iglesia, una sola religión, con un solo líder mundial. A eso se le llama unitarismo, y es uno de los signos de los últimos tiempos, en que al mundo se le va a engañar. Y de esa manera la gente va a negar a Jesucristo, su fe en Jesucristo, en aras de la paz, en aras de la paz, en aras de la armonía mundial, en aras de que todos somos hermanos, en aras de que todo esté bien. Hacia allá nos están llevando como borregos. Hacia allá quieren llevar al mundo. Y yo le digo a mi hermana, mi hermano, quien me esté escuchando, si usted de los que en este momento está pensando y está diciendo, no, pero es que es más importante la paz. Es más importante que el mundo esté en armonía. Y es más importante, eso cree usted, porque está mirando con ojos limitados, con ojos solamente terrenales. No es mejor que estemos aquí en paz mientras que nuestras almas se pierden eternamente. Jesucristo no murió para que nosotros viviéramos en este mundo en paz. Si no estoy mal, Mateo capítulo 10 o capítulo 11 dice, yo no he venido a traer paz al mundo, sino guerra. O dice algo así como que he venido a traer fuego y cuánto anhelo que ya esté ardiendo. De nada nos sirve tener paz aquí en la tierra y armonía y bienestar y tranquilidad si renunciamos a la salvación y a la vida eterna. Entonces el discurso es atractivo, el discurso parece tener muy buenos argumentos, pero cuando se toca la vida eterna, la salvación, ahí ya no tiene sentido. Y yo les decía en estos días, la semana pasada yo les decía que una religión que no hable o que no predique o que no enseñe o que no busque la vida eterna no tiene ningún sentido. Y la nueva religión que el mundo nos va a proponer, la religión del nuevo orden mundial, es esa, es una religión sin vida eterna, sin salvación, sin Cristo, sin Mesías Salvador, sin cruz, sin muerte, sin derramamiento de sangre. Esa es la religión que se nos va a proponer. Entonces, al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y Jesús no había embarcado con sus discípulos. No necesitamos una iglesia en la que no esté Jesucristo. No necesitamos una iglesia o una religión mundial en donde no esté Jesucristo. Necesitamos tener cada uno a Jesucristo para salvarnos. Sino que sus discípulos echados solos. Entre tanto, unas barcas, otras iglesias, otras creencias de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Llegaron cerca, pero no llegaron hasta allá. Llegaron cerca a las escrituras, llegaron cerca a los sacramentos. De pronto tuvieron signos, pero no tuvieron el sacramento real y vivo, que es Jesucristo Eucaristía. Después de que el Señor había dado gracias, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y se fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, maestro, ¿cuándo has venido acá? ¿Cuándo viniste al mundo? ¿Cuándo viniste a la tierra? ¿Cuándo nos predicaste? Nosotros no vimos en ti, no sabíamos que habías venido. Jesús les contestó, en verdad les digo, me buscáis porque habéis visto signos. No porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Ya ustedes tocaron ese tema.
Trabajad no solo por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Solamente Jesucristo da el pan de vida eterna. Pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer? Aquí hay una dualidad entre ser y hacer, y nos tenemos que preguntar, ¿qué es mejor, ser o hacer? ¿O qué es primero al menos? Preguntémonos, ser o hacer. Y aquí ellos le estaban preguntando, ¿qué tenemos que hacer? Y tal vez lo que a Dios no le afana es lo que hagamos, sino lo que seamos. Y lo primero que tenemos que ser es hijos de Dios. Lo primero que tenemos es que ser templos del Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que ser es cristianos. Y luego viene el hacer. Jesús respondió, la obra de Dios es esta, que creáis. Mire que no les dice que hagan. La respuesta no es que hagan, sino que creáis en el que en el que Él, o sea, Dios Todopoderoso, ha enviado. ¿Y quién da testimonio de esto? Ya lo dijeron ustedes, San Esteban protomártir. San Esteban que no puso defensas, que no argumentó, San Esteban que no dijo nada, digámoslo así. Solamente lo que el Señor colocaba en sus labios. Y esa sabiduría, ese Cristo resucitado, ese Cristo vivo, ese Cristo que se ha levantado de la muerte, ese Cristo que ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado y que ha vencido a Satanás, que era el que predicaba San Esteban, resultaba un fastidio para los demás, una incomodidad, una molestia para los demás. Entonces, pues decidieron matarlo, decidieron hacer lo que tenían que hacer y lo que querían hacer con él. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, cualquiera que predique el evangelio seguirá siendo una molestia y una incomodidad para aquellos que realmente ni creen en Dios, ni creen en Jesucristo, ni creen en la salvación y en la vida eterna. Por eso el Salmo dice, dichoso el que camina en la ley del Señor. Pero no es la ley de los 10 mandamientos, no es la ley del decálogo de Moisés, tampoco es la ley de los hombres, es la ley del Espíritu más bien. Esta es la ley del Espíritu, la ley del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la ley? Lo dice en Juan capítulo 16. Él vendrá, cumplirá la promesa del Padre y les enseñará y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, la ley del Espíritu, el propósito, la meta, el trabajo, la obra del Espíritu es siempre llevarnos a Jesús, siempre conducirnos a Jesús, siempre encarnarnos a Jesús. Meter en nosotros la obra redentora de Jesús. Esa es la obra de Él. Esa es la obra. Así es que, mis hermanos, pues tendremos que de pronto rendir cuentas delante de muchos. Si nos preguntan, si nos piden testimonio, cuáles no son nuestras obras, nuestra obra es creer en el que el Padre ha enviado, en Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra obra. Que de ahí en adelante el Señor siga haciendo signos, señales, milagros y prodigios. No es nuestro problema, no nos compete. El que tendría que dar razón de eso es Dios. Y el que tendría que dar explicaciones de eso es Dios. No vayamos a caer en el juego de nosotros tratar de dar explicaciones que no van a servir para nada, que no van a servir de nada. ¿Por qué? Porque al ser humano, al hombre, al hombre carnal, no le interesan nuestros argumentos ni nuestras razones. Si alguien nos pregunta por algo que hayamos hecho en el nombre de Jesús, que le pregunten al mismo Señor Jesús. Muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios me los bendiga grande y abundantemente. Muchísimas gracias, Norma. Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, le damos gracias a Papito Dios por este compartir, por este, como siempre, llamarnos a estar aquí en comunidad, a su mesa diaria, en la que no solamente nos alimenta nuestra mente, nuestro corazón, sino nuestro espíritu y
y nos recuerda el propósito de vida que tenemos cada uno de nosotros. Amadísimo Señor, te damos gracias y te dejamos en tus manos, Señor, en tu presencia, los frutos de nuestro trabajo, de nuestro servicio, Señor. Regálanos un corazón humilde, libre, que no esté atado a las vanidades, a los reconocimientos, a las falsas cosas que el mundo nos presenta, Señor. Danos un corazón tranquilo, simple, sencillo, capaz de darlo todo, Señor, siempre dándote la gloria a ti, mi amado Rey. Que como Esteban, Señor, nos donemos en nuestra vida para que tú puedas cumplir tu santa voluntad en cada uno de nosotros. Mamita María, tú que fuiste ese modelo de entrega silenciosa, de entrega generosa, te agradecemos tu intercesión y te pedimos que seas tú, Señora, siguiendo en esa línea de intercesión por todos y cada uno de nosotros, para que descarguemos nuestros corazones de todo aquello que nos ata y podamos ir siempre en pos de tu Hijo Jesucristo, Señor, creyéndole a Él, teniéndole a Él siempre de presente como nuestro Rey, nuestro soberano. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que le creamos al Señor y podamos ser esos mensajeros, esos instrumentos que lleven ese mensaje de amor a cada corazón. Amén. Para que con ayuda del Espíritu Santo nos llenemos de sabiduría y de entendimiento, de acuerdo a la voluntad del Señor, y podamos quebrantar esos corazones duros, cambien esos corazones que nosotros sabemos que no quieren entender que Dios existe. Amén. Amén. Para que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos estar libres de todo aquello que no nos permite trabajar para tu servicio y que estemos siempre con nuestros corazones llenos de esa paz que solo tú sabes regalar, Señor, y que nos permite actuar bajo tu protección y bajo tu respaldo. Amén. Que seas tú, Señor, regalándonos tu santa bendición, que nos guía, que nos guarda y que nos protege. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, les agradecemos como siempre ese estar acá compartiendo con todos y cada uno de nosotros. Les invitamos a reunirse con nosotros en los diferentes grupos que tenemos a nivel presencial en los diferentes lugares de la ciudad y también en Cundinamarca. Como aparece en el flyer, de lunes a sábado nos reunimos en diferentes lugares, los lunes en Subia, Fusagasugá, martes en el barrio Ricaute, el miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y el sábado en el barrio Mirandera, en Fuentes Norte. Como siempre, les recordamos que aparece ahí nuestro número de contacto para que puedan ampliar más información y que les esperamos con los brazos abiertos para poder compartir en oración, en alabanza, en agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo informarnos y aprender cada día más de Él, dejar que Él haga su obra en cada uno de nosotros y podamos aprender a misionar a donde nos quiera llevar. También les recordamos que a las 3 de la tarde, también de lunes a sábado, nos reunimos para interceder los unos por los otros a través del Santo Rosario. Entonces, cordialmente invitados a las 3 de la tarde por Google Meet, aparece en pantalla y pues se envía, es el mismo link que les enviamos para compartir esta liturgia. También les pedimos su oración ferviente por el Fórmula 1. El Fórmula 1 es un encuentro juvenil que realiza nuestra comunidad, que se realizará el 20 al 22 de junio en la Fundación Hogar de Betania. Les invitamos a que si tienen
hijos, sobrinos, hermanos, nietos que estén en esa edad de la juventud, entre los 13, 17 y bueno, un poquito más de edad, que quieran vivir ese encuentro con el Señor, que quieran permitir que el Señor haga vibrar su Espíritu Santo en cada uno de ellos, están cordialmente invitados a inscribirse. Aparece acá en nuestro flyer los números de contacto para que amplíen más información, y también les pedimos su intercesión para que quienes lo van a recibir y quienes lo van a impartir sean siempre ungidos y dirigidos por el Espíritu Santo para que se den las obras que el Señor quiere que se den en cada uno de estos hijitos. También agradecemos a cada una de las personitas que con su corazón generoso están regalando y sembrando estas semillitas económicas de amor para que nuestra comunidad pueda continuar con esta obra, con esta misión, que es llevar la palabra y el evangelio hasta donde el Señor lo permita. Quienes lo quieran hacer, lo pueden realizar aquí en esta cuenta única Nequi al 301-551-2161. Que Dios bendiga y multiplique a cada uno de los que deciden ofrendar con corazón generoso. Bueno, mis hermanitos, entonces nos despedimos. Agradeciéndoles nuevamente su participación, su querer estar aquí para compartir esta palabra diaria que el Señor nos regala. Y les invitamos, como siempre, a quienes quieran estar en sala de a las 8 de la mañana, o a quienes no, a escucharnos a través de las redes sociales, a multiplicar estos videos que tanto bien hacen en los corazones de aquellas personas que están esperando una vocecita de aliento, una palabrita del Señor que cambie, que dé esperanza en estas vidas, en este mundo de desesperanza, que sabemos que de la mano de Dios todo va a ser mejor. Un abrazo a todos y un feliz y bendecido día. Como siempre, a ser esos embajadores del Señor con nuestra alegría, con nuestro amor, con nuestro testimonio. Querido joven,